En la década de los 70 y los 80, la mayoría de los países europeos incluía la educación religiosa en el plan educativo escolar. La enseñanza ya era pues parte de una materia y hay veces que los alumnos o los padres, si no querían elegir esa materia, podían elegir otra que también era la ética. Pero era una excepción para varios países en los que la enseñanza religiosa no formaba parte del plan de estudios. Uno de ellos era Alemania, Suiza y Holanda. En esos casi no se les permitía la enseñanza religiosa o hasta a veces era prohibida. En algunos países pues, se llevaban a cabo su educación dentro de 9 años y pues tenían muchísimas horas de enseñanza religiosa. La enseñanza religiosa en algunas escuelas era obligatoria y en otras no se necesitaba esa materia, a veces hasta también era prohibida, pero con el paso de los tiempos, en países donde era prohibida, como en Polonia, la enseñanza religiosa ya iba formando parte de su educación. Con esto se formaron varias corrientes educativas o escuelas nuevas. Una es como la escuela laica, que busca asegurar la libertad de conciencia y pensamiento, así como de creer o practicar la religión que las personas quieran. También busca respetar a otras que elijan no tener ninguna religión, y así las creencias religiosas quedarían fuera del ámbito escolar y del ámbito educativo. Otro era el enfoque constructivista, que es una corriente pedagógica que brinda herramientas para el alumno para que sí vaya construyendo su conocimiento por la acción, por discutir o participar en las clases. Estas son las escuelas nuevas que logran transformar un nuevo paradigma pedagógico basándose en el aprendizaje cooperativo, personalizado, comprensivo y constructivista. Además, centra toda su atención no solo en los docentes, sino también en los estudiantes. Genera una escuela más abierta donde se desarrolla la potencialidad del niño y le da prioridad fundamental a él y a su participación. El humanismo es el movimiento intelectual desarrollado en Europa durante los siglos XIV y XV, que rompieron tradiciones escolásticas medievales y exaltando en su totalidad, las cuales propias de la naturaleza humana pretendían descubrir al hombre y dar un sentido racional a la vida, tomando como maestros a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras se redescubrió y estudió. ¿Pero qué es el humanismo y qué lo caracteriza? El humanismo se enfocaba en la capacidad de los seres humanos para conocer el mundo e interactuar con él mediante la razón. Se difundió rápidamente a partir de la invención de la imprenta y de la formación de academias y espacios de discusión de las nuevas ideas. Por mencionar algunas ideas del humanismo, eran el rechazo a los principios y a las tradiciones de la Edad Media, el interés por la filosofía y las ideas clásicas, y la difusión del conocimiento y la educación. Pero ¿cuáles son las principales ideas humanistas? Eran que el pensamiento se entraba en la vida de los hombres en la tierra y se confiaba en el uso de razón para explicar el mundo, por mencionar una idea. El conocimiento empírico consiste en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico. Por ejemplo, se sabe que el fuego quema porque ya se vivió esa experiencia. Se sabe que si no sabes nadar y te metes a un río, te puedes ahogar porque ya se vivió esa experiencia. En consideración a lo anterior, se puede concluir que la experiencia es la base y origen de todo conocimiento. El empirismo es una corriente filosófica opuesta al racionalismo, que surge en Inglaterra en el siglo XII y que se extiende durante el siglo XIII y cuyos máximos representantes son Locke y Berkeley.
Definición de empirismo. El empirismo es la tendencia filosófica que se considera a la experiencia como criterio o norma de verdad en el conocimiento. El empirismo se caracteriza por dos aspectos fundamentales. Niega la absolutización de la verdad, o como mínimo niega que la verdad absoluta sea accesible al hombre. El agnosticismo es una postura filosófica que sostiene la imposibilidad de conocer la naturaleza o existencia de Dios. Esta postura implica que la humanidad no pueda conocer o descifrar ciertas cuestiones trascendentales, no solo religiosas, sino también metafísicas, es decir, conjuntos de pensamientos o consideraciones profundos que se realizan acerca de un tema de forma especulativa. El agnosticismo escapa a la pregunta sobre la existencia de Dios mediante la aceptación de que semejante tipo de razones o verdades trascendentales que son incognoscibles, o sea, no se pueden conocer realmente. El hombre desde su origen ha tenido una interacción inmediata con el ambiente en función a las necesidades e intereses de estos. Sin embargo, dichas necesidades se han transformado de acuerdo con ciertos inconvenientes que han surgido con la evolución de la sociedad y la tecnología, debido a que en el siglo XX han surgido diversos cambios e innovaciones quebrantando de manera directa la conducta del individuo, debilitación ambiental, el uso excesivo de los recursos naturales, entre otras causas. Esto causando hoy en día una gran inquietud en el mundo en función de sostener la vida en la Tierra. También existe un agnosticismo ateo en el cual la existencia de Dios es incomprobable por la humanidad, lo cual equivale a que Dios no exista, ya que el individuo no cree en la existencia de dioses o seres sobrenaturales. Algunos de los defensores del agnosticismo fueron Charles Darwin, célebre por haber propuesto la teoría sobre el origen de las especies por evolución como consecuencia de la selección natural. Otro de ellos fue Albert Einstein, físico alemán responsable de algunas de las revolucionarias teorías de la física moderna, como lo son la teoría de la relatividad especial y la teoría de la relatividad general. Y por último, Carl Sagan, astrónomo, astrofísico y divulgador estadounidense, el cual fue uno de los principales estadounidenses del proyecto de búsqueda extraterrestres SETI y un insigne educador en cuestiones científicas. Yo les voy a presentar el tema de secularismo laicista. El secularismo es la actuación orientada a la eliminación de la influencia religiosa en el ámbito público, y este tomó como lugar a una acción radical de la religión, así considerada como un hecho cultural que ha dejado de ser válido para el mundo de la ciencia. Además plantea la cuestión del puesto que debe tomar la religión del cristianismo y cuestiona si puede haber un cristianismo sin expresiones específicas. Y además presenta un nuevo modo del antiguo problema de las relaciones del cristianismo con la civilización cristiana. Así presenta una separación entre el dominio de la civilización, de la religión y de la fe. Algunas de sus características son que la primera es que la confianza es la razón humana para alcanzar todos los aspectos relevantes de la realidad. Así podemos comprenderla y transformarla de modo eficaz para que la realización individual y social de las personas sea buena. La segunda es que la afirmación del ser humano autónomo es único y su punto de referencia es que es verdadero, bueno y bello. La tercera es que la relevancia es el factor religioso y su lectura en términos diversos
trastornos sociológicos, políticos y de búsqueda de poder económicos y culturales. Para muchas personas lo consideraban malo porque ellos sostenían que afectaba la vida de la fe, golpeaba a la familia y debilitaba el cristianismo en la lucha contra el mal. Además tenían el concepto que según eliminaba el pecado y promovía una concepción laica, y es como si no existiera el pecado mortal y así se podía enfrentar el hombre con Dios. Algunas de las consecuencias que tuvo el secularismo fueron que apartaba al hombre de Dios, destruía los valores morales y propiciaba la destrucción de toda una civilización. Hay un tema que está relacionado con el secularismo, que es la secularización, y les voy a presentar algunas diferencias que existen entre estas dos. La primera es que la secularización es la pérdida de influencia de una religión en las instituciones de un país. Y existe una secularización interna, que son los modos de pensar, y estos se contagiaban al interior de la iglesia y se producía un vaciamiento de la fe cristiana y un contagio de mentalidad hedonista y consumista. Y esto fue una tendencia hacia la superficialidad. Y en el secularismo, en él se presentan las culturas como planteamiento de la humanidad y del mundo sin referencia de trascendencia, y este desarrolla una mentalidad en la que Dios está ausente en la conciencia humana. Esas son las diferencias que existen entre estos dos.